nunca fue elegido por nadie. Sin embargo, durante un tiempo fue el hombre más temido de toda Argentina. Ministro del Bienestar Social, consejero personal de Isabelita Perón, supuesto jefe oculto de la Artreta. Escuadrón de la Muerte, símbolo oscuro de la violencia política argentina. Contar su figura aún hoy significa moverse entre crónica, historiografía, memoria traumática, superstición y miedo. Porque, bueno, pocos personajes históricos se mueven en una línea tan delgada entre el mito negro y el análisis histórico. Como de hecho, que es López Rega, nuestro protagonista de hoy. Un hombre, político, consejero y hechicero. ¿Quién fue realmente José López Rega? No es fácil moverse por los meandros de la historia para entender quién era este hombre tan particular. Este hombre poderoso. Y, sin embargo, a veces estuvo en silencio, subestimado. Se decía que era un hombre realmente increíble. Un hombre que, por lo tanto, tal vez durante demasiado tiempo, ha sido subestimado. En Buenos Aires, de 1973 a 1975, circulaba una certeza no escrita. ¿Qué es López Rega? Tenía más poder que ministros, gobernadores y a veces que el presidente. Sin embargo, casi no aparecía en público y hablaba solo lo necesario. Vestía con sobriedad, pero su nombre bastaba para infundir temor. Años después, un exdirigente sindical dirá ante la Comisión de Investigación sobre la Dictadura: si López Rega te tenía en la mira, eras hombre muerto. ¿Por qué? López Rega carecía de base electoral, no lideraba un partido ni tenía carrera política tradicional. Sin embargo, para muchos historiadores, representó el punto de unión entre la violencia política, el Estado y la ideología reaccionaria en la Argentina predictatorial. Nacido en 1916 en una familia modesta, López Rega ingresa joven a la Policía Federal Argentina. Las fuentes históricas coinciden en algo. Nada en sus primeros 40 años de vida dejaba presagiar el ascenso vertiginoso que lo transformaría en uno de los hombres más poderosos de todo el país. Según el historiador Felipe Piña, López Rega pertenece a esa categoría de funcionarios, de tipo medio, que crecieron en un ambiente de disciplina, verticalismo y lealtad personal. Es un hombre producido en serie por el Estado autoritario, dice Piña, pero solo surge en circunstancias excepcionales. Y esas circunstancias son el regreso del exilio de Juan Domingo Perón y su esposa Isabelita. De hecho, la historiografía coincide en reconocer que el encuentro con Isabel Martínez de Perón lo cambia todo. Primero bailarina y cantante en los Night, luego secretaria personal, finalmente compañera y esposa del líder en el exilio. Isabel es descrita por muchos testimonios como una mujer frágil, insegura, políticamente inexperta, muy diferente de Evita, la anterior esposa del presidente. María Seoane, en El Brujo, el hechicero, dedicado a López Rega, afirma que él comprendió antes que nadie que el verdadero canal de poder no era Perón, sino su esposa. López Rega, según varios testimonios, se muestra como protector, guía espiritual y consejero de confianza. Nunca cuestiona abiertamente la autoridad de Perón, pero se insinúa en el círculo íntimo del poder como consejero oculto. Aquí surge su leyenda negra. En los 70, la prensa argentina independiente lo llama el brujo, el hechicero. ¿Por qué? Porque López Rega se interesa por la astrología, la numerología, los ritos esotéricos. Se inscribe en la masonería. Su nombre incluso aparece en las listas de lapedos de Licio Gelli. López Rega no oculta su interés por lo oculto. Algunos relatos, catalogados por el periodista Horacio Berbisky, hablan de decisiones políticas pospuestas o adelantadas, según la observación de las estrellas, o según el uso de amuletos, talismanes o de los convencidos de que el destino de Argentina era parte de un orden cósmico. Tal vez todo esto les parezca gracioso, pero durante años estos elementos fueron descartados como folclore o locura. Pero la historiografía más reciente ha propuesto una interpretación diferente. Alejandro Cataruzza señala que el esoterismo no era una evasión, sino un lenguaje de poder. Servía para generar distancia, sumisión o misterio.
Con el regreso de Perón a Argentina en 1973, López Rega da el salto de calidad definitivo. Asume como titular del Ministerio del Bienestar Social, un ministerio que en teoría debería ocuparse de políticas sociales, en realidad. Según las investigaciones judiciales posteriores, el ministerio se convierte en una estructura paralela de poder. Años después, un ex empleado del ministerio testificará que los fondos se autorizaban sin control. Nadie se atrevía a pedir explicaciones. Todos sabían que López Rega decidía todo. Su ministerio era una caja fuerte política y centro de financiamiento y reclutamiento. ¿Pero para quién y de quién? 20 de junio de 1973, aeropuerto de Ezeiza. Juan Domingo Perón regresa del exilio para ser presidente. Lo que debería ser un momento de celebración se convierte en una masacre. La derecha peronista masacra a los independientes y radicales en el aeropuerto. Las imágenes de militantes armados disparando a la multitud marcan un antes y un después. Rodolfo Walsh escribirá que ese día el peronismo se suicidó disparándose a sí mismo. Varios historiadores ven en el episodio de Ezeiza el nacimiento público de la estrategia regresiva y represiva que López Rega contribuirá a sistematizar. Berbisi también coincide. Afirma que Ezeiza no fue un accidente, sino un ensayo de lo que ocurriría después, los escuadrones de la muerte. Es en este contexto donde surge una sigla destinada a volverse siniestramente famosa, la de la Prataposa, la Alianza Anticomunista Argentina, según el informe Nunca Más. La AAA cometió cientos de asesinatos, secuestros y atentados entre 1973 y 1976. Durante años se consideró a López Rega jefe absoluto de la PALUA, pero hoy eso es más complejo. Carlos Osorio, analizando documentos desclasificados, llegó a hablar de una verdadera red, compuesta por la policía, sectores militares, sindicalistas peronistas ortodoxos e incluso una parte complaciente del Poder Judicial argentino. López Rega coordinaba toda la red y aseguraba la cobertura política y financiera. Una estructura paralela llevaba a cabo una guerra sucia y no declarada contra parte del país. Los testimonios de las comisiones de investigación son explícitos. Un exmiembro de la Barça Nasa contó que ahí sabían que no eran parte del ejército, pero seguían siendo hombres del Estado, aunque sin uniforme, y López Rega era su jefe. El miedo no era tanto a morir, sino a ser cambiado. Nadie defendía a las víctimas de la Atnesa porque nadie quería enfrentar a López Rega. Surge la pregunta, ¿Isabelita Perón sabía algo? Y si sabía, ¿por qué no intervino? Según María Seoane, culpar solo a López Rega por los crímenes de la ASNSA absuelve a Isabelita y al peronismo. Pero eso no es correcto. Según los análisis, entre la viuda Perón, presidenta, y López Rega existía un pacto de poder. El ministro ofrecía represión y control. Isabel legitimidad institucional. Pero algo está por cambiar. El poder de Isabelita Perón no es eterno. Es un poder destinado a desmoronarse. Y comienza a desmoronarse a partir de finales de 1975. La caída de Isabel Perón ocurre en el 76. Pero ya cuando se empieza a notar alguna grieta en el poder de la viuda Perón, López Rega huye, se convierte en el chivo expiatorio ideal. Por ejemplo, la historiadora Claudia Gilb escribe: personalizar el mal permite a los sistemas políticos autoexculparse. Y de hecho, la demonización del brujo López Rega a menudo ha funcionado como un mecanismo de autoexculpación del peronismo. Y, en general, de todas aquellas instituciones políticas que habían tolerado o incluso apoyado y financiado la violencia. El 24 de marzo de 1976, cuando los militares derrocan a Perón, López Rega ya está lejos de Argentina. Su huida no es precipitada ni caótica. Es la señal de alguien que previó el fin del ciclo político y ya tiene canales seguros en el extranjero. López Rega, según varias versiones, se va en julio del 75, oficialmente como embajador plenipotenciario en Europa, sin una sede diplomática asignada.
pero con la posibilidad de inspeccionar todas las embajadas. Es un exilio preventivo, acordado y protegido, con traslado y cobertura diplomática. Esto se revelará años después por un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. El inicio del exilio parece natural. Es la España franquista, donde ya estuvo Juan Domingo Perón. Franco muere cuando Perón regresa a Argentina. Pero España es el lugar correcto, y no es una elección casual. López Rega se establece inicialmente en Madrid con documentos regulares. Frecuenta círculos de la extrema derecha española y redes anticomunistas internacionales. Aprovecha sus contactos, principalmente con sectores del neofranquismo, con los militares y con los desertores de la Ginter Press. ¿La recuerdan? La Orquesta Negra, la Agencia del Terror, la auténtica Spectre. Lo mencionamos en un video del canal. Ex OAS franceses que estaban al servicio del ya caído régimen, primero de Salazar y luego de Caetano en Portugal. López Rega en Madrid no vive como un fugitivo, vive como un hombre protegido. Es un consejero muy escuchado, según algunas reconstrucciones, que sin embargo no tienen una prueba definitiva. Estaría su dirección, o al menos su asesoría. La masacre de la calle de Atocha fue el asesinato de abogados vinculados al sindicalismo, baleados por extremistas franquistas. La muerte de Franco en 1975 y la transición democrática debilitan la posición de López Rega, por lo que el bruco comienza a viajar. Primero se traslada a Suiza y luego a otros países europeos, siempre con perfil bajo. En Suiza usa redes financieras opacas y fondos negros, probablemente sustraídos durante su gestión ministerial, exportados sin autorización por parte del Estado argentino. Un magistrado argentino, relacionado con la investigación al Ministerio de Bienestar Social, declaró años después: «Seguíamos el dinero, pero siempre se detenía en un banco europeo. Y por exhorto no encontrábamos el final del flujo». López Rega deja claro algo en todo esto. No era solo un fanático ideológico, no era un hombre únicamente ligado a su pasión por la astrología, la numerología o el esoterismo. También era un hombre involucrado en circuitos financieros internacionales, capaz de garantizarle el anonimato y la supervivencia continua. Según fuentes historiográficas, en esos años en Europa, López Rega se vuelve progresivamente aislado y casi paranoico, obsesionado con la posibilidad de traición. Otros, en cambio, subrayan que, aunque se mantuvo muy lejos de los reflectores, López Rega nunca dejó de sentirse parte de una especie de misión política. Pero surge otra pregunta: ¿por qué López Rega nunca fue procesado penalmente en todos estos años? Pasa bastante tiempo antes de que se emita una orden de captura internacional en su contra. Pero también aquí hay que entender por qué se necesitó tanto tiempo y por qué las investigaciones comenzaron tan tarde. En los años 70 no había una justicia internacional eficaz y coordinada. Luego, por varios lados, todavía estábamos en el periodo de la Guerra Fría. Había cierta ambigüedad política hacia los crímenes cometidos antes de las dictaduras militares, como si antes de la llegada de Videla y Galtieri a Argentina nunca se hubiera matado a nadie. Y además, dentro del clima de la Guerra Fría, siempre se garantizaba una protección indirecta a personalidades peronistas. Carlos Osorio señaló: López Rega se benefició de la misma lógica que protegió a torturadores y golpistas. El salvoconducto moral, la palabra mágica, siempre ha sido y sigue siendo el anticomunismo. Sin embargo, en 1986 esta capa protectora se derrumba. López Rega es arrestado en Estados Unidos, donde vivía. Es un momento decisivo. Por primera vez, su nombre entra formalmente en un proceso judicial internacional. López Rega vivía con otro nombre y en condiciones distintas. Ya mayor y enfermo, era visto como fugitivo. Uno de los agentes del FBI que lo arresta dice a los periódicos: «No parece un monstruo, solo alguien derrotado por la historia, un hombre que sabe que ha perdido». Poco después, llega la extradición a Argentina, que simboliza el fin del exilio y del mito negro de López Rega, quien vuelve no como ministro poderoso, sino como acusado en un juicio. Se niega a hablar, se niega a colaborar, a aclarar las cosas. Muere en el hospital de la prisión, en 1989, antes de una sentencia definitiva. Escribe Hugo Besetti: «El mutismo final de López Rega es coherente con toda su carrera.
Ejercer poder sin asumir nunca públicamente la responsabilidad. ¿Qué es López Rega? Es recordado en la memoria argentina, pero no solo ahí, como símbolo del terror, pero también como una especie de figura irresuelta en los manuales escolares sudamericanos. A menudo aparece su nombre y su fotografía, como una especie de mal absoluto. La investigación histórica busca reconstruir su complejidad sin atenuar sus culpas. Besetti ha escrito que estudiar la figura de López Rega significa mirar de frente las zonas oscuras de la democracia argentina. Ver qué era Argentina, bajo Domingo, Perón e Isabelita. Qué era la Operación Cóndor, lanzada por la CIA. Qué era realmente Argentina antes de los generales. Pero sobre todo, mirar. No solo lo que sucedió. Las masacres, los escuadrones de la muerte. Ese ministerio intangible pero con fondos prácticamente infinitos. Más bien se observa lo que fue posible, gracias a una red de connivencias, de complicidades, de cercanías. Todo eso hizo posible la aparición del brujo, el hechicero José López Rega, el hombre más poderoso de Argentina, sin haber pasado nunca por una elección. El hombre que podía decidir el destino político, pero también la vida o la muerte de muchos ciudadanos. Simplemente, según sus propias simpatías y relaciones, según lo que pensaba que podía ser útil para su propia figura. Por eso la figura de López Rega hoy fascina de manera siniestra. Es el encanto del mal de quien, con un poder fuerte e intangible, puede permitirse casi todo hasta el final. Militares, policía, magistratura, ministerios, ocultismo, esoterismo, la P2 fondos a Europa, Franco, posfranquismo, atlantismo, OTAN anticomunismo, OAS y Hinterpress, todo está mezclado. Pónganlo en una coctelera, agítenlo, y saldrá esta figura muy particular, la de un brujo político que supo dominar con su nombre, y sobre todo con su fama, un periodo específico de nuestra historia que a veces se subestima, y que hoy, viendo lo que pasa en Argentina, debe redescubrirse, para estudiarlo y analizarlo a fondo, evitando repetir los mismos errores.